Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar un souvenir llavero de tabla de multiplicar personalizado para eventos con Canva gratuito. Para ello nos vamos a Canva, nos vamos a tamaño personalizado, en unidades desplegamos a centímetros y vamos a ingresar la medida. En este caso vamos a trabajar con un ancho de 21 por un alto de 29.7, crear un diseño que es un tamaño A4. Sobre ella vamos a realizar la composición. Nos vamos a archivo, nos vamos a configuración. Nos vamos a mostrar sangrado para impresión para habilitar este sangrado. Para iniciar voy a ingresar un rectángulo, para ello me voy a elementos, me voy al buscador, busco marco. En esta sección de todo, despliego esta sección de marco, ver todo. Y voy a seleccionar este recuadro. Selecciono este fragmento de recuadro. Me voy a posición y voy a ingresar la medida. En este caso voy a trabajar con una medida de ancho de 7 por un alto de 9.9 centímetros. Y voy a arrastrarlo justo a la parte superior hasta el vértice. Nuevamente me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar marco. En este caso voy a seleccionar una circunferencia que viene a ser esta. Voy a reducir y voy a colocar justo en la esquina. Esta circunferencia me va a servir como guía para colocar las hebillas del llavero. Minimizo y voy a asignar un color blanco. Selecciono todos los elementos, control C, control V, arrastro y lo ubico justo al lado lateral. Una vez finalizado voy a iniciar con el proceso de personalización. Para ello me voy a subir archivo, voy a seleccionar 9 imágenes adicional, una para la portada y 2 para lo que es el fondo. Voy a proceder a cargar todas estas imágenes en PNG. Finalizado voy a iniciar con lo que es la portada. Arrastro este fondo y suelto. Si desean cambiar de perspectiva o ver más la imagen, doble clic en la imagen y ustedes pueden arrastrar de esta manera. En este caso lo voy a dejar tal cual. Clic fuera. Nuevamente continúo con el siguiente. Una vez finalizado, para trabajarlo de modo práctico, simplemente voy a hacer clic en la imagen, clic derecho, me voy a bloquear. Nuevamente clic derecho y procedo a bloquear. Una vez bloqueado voy a ingresar los elementos de lo que es la portada. Selecciono esta imagen para la portada, voy a minimizar y ubicar en el centro. A continuación me voy a texto y selecciono un texto. En este caso voy a trabajar con este estilo de fuente. Clic, arrastro la parte superior, procedo a desagrupar, elimino y procedo a minimizar el texto. Voy a colocar el nombre de la cumpleañera. En este caso simplemente voy a ampliar a medida el texto. Me voy a efectos, contorno y voy a agregarle un contorno. Voy a seleccionar el color, en este caso una tonalidad morada y un grosor de 103. Selecciono el fondo, voy a ingresar el color blanco. Ahora nuevamente control C, control V del texto y procedo a modificar. Una vez finalizado lo que es la portada, continúo con lo que es el fondo. Me voy a elementos, nuevamente me voy al buscador, en este caso nuevamente marco y voy a seleccionar esta que es un cuadrado con bordes. Simplemente hago clic y procedo a minimizar. En este caso voy a adecuar justo a este espacio. Voy a asignarle un color, en este caso voy a seleccionar un color morado. Me voy a esta casilla, selecciono el borde, en este caso 4 puntos. Selecciono el color blanco. A continuación tomo este cuadro de texto, control C, control V, lo ubico en la parte superior y procedo a editar. En este caso la tabla de multiplicar número 2.
Ahora voy a colocar la imagen, me voy a subidos, voy a seleccionar una imagen, previamente bloqueo lo que es el fondo. Ahora esta imagen lo voy a ubicar detrás de lo que es el rectángulo, la base del rectángulo, y lo ubico de esta manera. Este es el cuadro donde va a ir la tabla de multiplicar. En este caso me voy a diseño en la sección de plantilla y voy a buscar el término tabla de multiplicar. Hay múltiples opciones gratuitas. En este caso puedo optar por esta, que es gratuita. Caso contrario, también podemos ir a Google, buscar tabla de multiplicar en PNG y ahí nos arroja varios modelos, ya sea en color o blanco y negro. En este caso ustedes pueden seleccionar una de estas y poder trabajar con ella. Voy a probar con esta, que es de la plantilla del mismo Canva. Por ejemplo, voy a iniciar con el número 2. Agregar como nueva página. Voy a tomar este cuadro, que es el cuadro de la tabla de multiplicar de la numeración. Control C, Control V y voy a ajustar a medida de este cuadro que he insertado. Me voy a la parte superior y voy a asignarle el color. En este caso selecciono cada bloque y asigno el color. De esta forma obtengo ya el modelo. Simplemente a continuación lo que voy a hacer es copiar y pegar todo el bloque, ya que viene a ser el modelo realizado. Para ello previamente selecciono el fondo y procedo a desbloquear. Una vez desbloqueado, selecciono todas las imágenes y el texto. Control C, Control V, genero una copia y voy a arrastrar al lado lateral. Procedo a editar la numeración por 3 y colocar la nueva imagen que corresponde a este cuadro. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen y adecuo a la parte izquierda. Procedo a bloquear primero el fondo y luego colocar la imagen en PNG. Clic derecho, capas, mostrar las capas y voy a arrastrar sobre el fondo. A continuación, como ya tenemos el formato de la tabla de multiplicar de la numeración, procedo a seleccionar, por ejemplo, toda esta línea, suprimo y voy a ingresar manualmente la numeración. Caso contrario, ustedes pueden seguir el modelo inicial, que es encontrar la plantilla siguiente, que es el por 3, y así sucesivamente hasta el 9. Desbloqueo el fondo, nuevamente selecciono, Control C, Control V y ubico en el lado lateral, en este caso en la parte izquierda. De esta manera procedo a editar todo lo que es los cuadros hasta completar hasta el por 9. Como pueden observar, ya he insertado los 9 cuadros, que es hasta el por 9 y está listo para exportar. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar. En tipo de archivo lo puedo dejar en PNG o caso contrario PDF para impresión y clic en descargar. Y bueno, a continuación ya está listo para imprimir. Una vez que ustedes imprimen, hacen el recorte y proceden a plastificar para su durabilidad. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo y práctico. No olviden regalarme su like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.